Televisa presenta. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Encuentro de Ideas. Soy Edgar Molina y estaré acompañándolos en los próximos 60 minutos, como siempre ya lo sabe, con diversas temáticas aquí en esta emisión de Televisa Sonora. El día de hoy vamos a platicar esta noche sobre los nuevos liderazgos entre las universidades, los nuevos líderes universitarios aquí en Sonora. Vivimos en una semana en la cual nos removió a la reflexión, al recuerdo de lo que fueron los liderazgos de hace 50 años en el movimiento estudiantil de 1968, el cual fue reprimido por aquel entonces aquellas autoridades federales encabezadas por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Ya todos conocemos esa historia, pero los ideales, lo que buscaban aquellos jóvenes, ¿qué tanto impacto tienen hoy con los nuevos liderazgos existentes en cada una de las universidades, de las sociedades de alumnos aquí en nuestro estado? Vamos a platicar esta noche con ellos sobre ello. ¿Cuáles son los nuevos ideales de la juventud aquí en Sonora? Bienvenidos a Encuentro de Ideas. Gracias por vernos, como siempre, a nombre del incansable staff que se encuentra aquí en el News Center de Televisa Sonora. Les damos la bienvenida de nueva cuenta. Ya lo sabe, como siempre nos gusta poner desde una buena vez las formas en las cuales podemos estar en comunicación, en contacto directo, en comunicación y también en la conversación para que se una con ella, utilizando el hashtag Encuentro Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS, y estamos a su entera disposición a través de esta plataforma digital. Y saludos a la gente que nos ve también a través de Facebook y también en Twitter y en YouTube, en los cuales obviamente estamos presentes a lo largo de esta emisión. Vamos a presentar a los invitados de esta noche. Se encuentra aquí frente a mí, se encuentra Sheila Hernández Alcaraz, vicepresidenta del Consejo Estudiantil de Sociedades de Alumnos de la Universidad de Sonora. Sheila, bienvenida, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Vamos a platicar durante esta próxima hora también con Eberto Flores, vicepresidente de la Sociedad de Alumnos de la Universidad Estatal de Sonora. Eberto, bienvenido. Un placer estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. Y se encuentra con nosotros también Guillermo Sabiñón, presidente del Consejo Estudiantil de la Universidad de Sonora. Guillermo, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, vivimos una semana de recuerdo, de reflexión con lo que se vivió en Tlatelolco, la matanza de estudiantes de 1968. Yo les preguntaría a los tres, si quieres arrancamos contigo, Sheila, si te parece, los ideales, el movimiento del 68, los ideales ¿son los mismos de hoy o han cambiado con estos 50 años ya de diferencia que existen? Yo pienso que no han cambiado. Creo que los jóvenes y las jóvenes en Sonora y en todo México somos una generación de jóvenes que también deseamos justicia por temas, por problemáticas, mejor dicho, que no han sido resueltas. Y lo vemos en casos como han pasado años atrás, como fue Ayotzinapa. Vimos en la universidad en el 2014, recuerdo perfectamente que yo iba entrando a la escuela, iba entrando a la universidad y estaba esta efervescencia donde los jóvenes y las jóvenes exigían justicia por los compañeros de Ayotzinapa, y creo que otras situaciones que también han sucedido en otras universidades, como son los feminicidios que han sucedido en la UNAM, o casos de acoso y hostigamiento sexual que han sucedido en otras universidades de la República, que también hay esa unión entre las compañeras para pedir justicia, para pedir que las autoridades universitarias tomen cartas en el asunto. Creo que ese ímpetu de la juventud por la exigencia de la justicia y que se haga de manera expedita, creo que es algo que se comparte con los movimientos del 68. ¿Tú qué piensas, Eberto? ¿Son los mismos ideales? Pues, ¿o han cambiado? En parte sí. Pienso que los alumnos siempre han querido mostrar su presencia, ser escuchados más que nada. Se ha suprimido mucho la voz del alumno, ha habido muchas injusticias, como ya mencionó mi compañera, como olvidar ahorita lo que acaba de pasar hace poco en la UNAM, que fue que hubo los problemas con los porros, sí, ¿no? Muy famosos. Entonces, muchas veces manchan el nombre de los estudiantes, cuando en verdad el estudiante busca la manera más tranquila, la forma de hacerse notar, de hacerse respetar, de que se tome en cuenta su palabra, y pues pienso que más que nada es eso. Pienso que no ha cambiado mucho, solo ha cambiado la forma en la que se hace
¿Ahorita tú te sientes escuchado, por ejemplo, ya como universitario? Sí, siento que ha cambiado un poquito más, siento que ya como alumno uno se ve un poquito ya más, le prestan la atención necesaria, ¿no? Todavía, pues, apenas va empezando, ¿no? Pienso que todavía necesitamos mejorar mucho este aspecto. Necesitamos que el alumno sea el que mueva la universidad. Pues como ya se había dicho anteriormente, la universidad es por y para los estudiantes. Guillermo, ¿tú qué opinas sobre este tema? ¿Crees que los ideales del 68 siguen vigentes todavía? Yo creo que sí, porque hay dos cosas que predominan. Creo que es el querer ser escuchado, el querer como estudiantes decir nuestro punto de vista ante problemáticas que existen en la actualidad y sobre también el derecho que tenemos a la educación. Creo que el hecho de recibir educación de calidad y poder levantar nuestra voz y decir lo que opinamos son dos cosas en las que coincide la generación actual y la que había hace 50 años, ¿no? El hecho de querer poder ofrecer algo a nuestra sociedad a través de lo que aprendemos en la universidad, pero creo que eso también tiene que ser gracias a lo que haya en las instituciones. Entonces yo creo que los estudiantes sí coinciden en esos ideales, el hecho de recibir educación de calidad, pero a la vez poder tener la capacidad y la libertad de decir lo que opinamos y lo que creemos. Exactamente, y que se abran los espacios, los foros para poder hacerlo, ¿no? Para poder hacerlo y que se tome en cuenta, porque de nada sirve que a lo mejor opinemos diferentes jóvenes y estudiantes, pero pues caiga en saco roto, como dicen coloquialmente. Yo me acuerdo de ti, Guillermo, entrevistándote en BD Noticias, por ejemplo, cuando estaba el tema de la huelga, la posible huelga en la Universidad de Sonora, es decir, los estudiantes, Sheila también, igual Everton, que es otra universidad, el caso de la UES, pero en la Unison, que adolecemos cada año y siempre andamos con el tema del fantasma de la huelga, los estudiantes se hacen escuchar diciendo, no queremos huelga, queremos clases, ¿no? Exactamente, y eso lo hacemos porque como estudiantes entendemos los conflictos o las dificultades que puede haber dentro, tanto con sindicatos, con la administración, y entendemos muchas veces la postura de cada una de las partes, pero nosotros como estudiantes decimos, a ver, esperen, estamos aquí y nosotros queremos que se escuche nuestra opinión, que vean que somos los más afectados. Hace días estábamos también envueltos en un tema muy polémico que era el transporte, y a ver, todo el mundo hablaba, todo el mundo decía, y el concesionario, a ver, ¿quieren subir la tarifa del transporte? A ver, somos estudiantes, somos miles los que usamos este servicio y nos afecta a nosotros. Y el hecho de que saliéramos a decir nuestra postura, a decir lo que pensamos, era porque nos afecta directamente y porque estábamos ante, no sé, un ejemplo, que desapareciera un subsidio que es de mucha ayuda y beneficio para los estudiantes. Y lo que nosotros decimos es, ¿sabes qué? No vayas con los estudiantes a atacarlos, escucha sus necesidades, escucha sus problemáticas. Al fin de cuentas somos el presente y somos quienes estamos forjando el cambio que va a haber tanto en Sonora como en México en algunos años. Sí, completamente. Sheila, mencionaba en una entrevista que tuvimos con el doctor Santillana del Colegio de Sonora, le tocó, obviamente, estado documentando sobre el tema del movimiento del 68 y mencionaba que en ese entonces el simple hecho de ser estudiante era motivo para que te detuvieran en el 68 y también el movimiento del 67 aquí en la Universidad de Sonora. A lo que voy es, ¿cómo percibes eso todavía? ¿Está todavía latente la posibilidad incluso de ya no sentir esa inseguridad de andar caminando en la calle? ¿Cómo te sientes tú? ¿El momento de ser universitaria te da armas? ¿Te sientes más segura? ¿Cómo ves eso a 50 años de distancia? Yo creo que en la actualidad puedo ver en la Universidad de Sonora mucha organización de parte de los estudiantes. Hemos visto que paulatinamente se han armado redes en las que nosotros y nosotras mismas nos protegemos, ¿no? Y no me refiero a que antes no haya sido así, porque claro que sí fue así, pero me refiero que con esto de que creo que no me gustaría tomar una posición y decir sí o no, porque no puedo opinar por todos y todos mis compañeros, porque hay diferentes formas de sentir. Claro. Pero yo creo que estas redes que se están formando entre estudiantes son muy importantes para entre nosotros y nosotras brindar esa seguridad y también exigirles a las autoridades que creen protocolos o mecanismos que nos garanticen esa seguridad. El derecho a la seguridad creo que los derechos universitarios pues deben de ir en marco principalmente pues de los derechos humanos, porque finalmente eso es lo que somos. Claro. Entonces pues creo que en conclusión es importante que
que los estudiantes armemos esas redes de contención, esas redes de seguridad. Como digo, no me gustaría decir sí o no, sí. Porque los sentires son muy diversos. Pero en lo personal, pues yo creo que le hace falta todavía a las universidades a crear mecanismos que en realidad garanticen la seguridad de los estudiantes. ¿Tú te sientes siendo estudiante seguro en la Universidad Estatal de Sonora? Bueno, como alumno de la universidad, sí, uno se siente seguro, ¿no? Hasta cierto punto, obviamente, como dijo mi compañera, todavía falta mucho que trabajar, ¿no? Sí. Ya si lo comparamos a casos como los que se presentan en el centro de la República, obviamente hay mucha diferencia. Entonces, sí necesitamos mucho trabajar eso. Como alumno, te sientes preparado, te sientes fuerte caminar como un alumno, pero todavía falta mucho por sentirse completamente firme, rígido, con una postura para poder decir eso. Y por ejemplo, el caso tuyo, Sheila, que defiendes el tema de la equidad de género, que ha sido también un tema importante que has combatido y luchado, obviamente. Hace 50 años pensar eso, y obviamente incluso hasta tener a una mujer en un programa como este aquí en Encuentro de Ideas, sería algo era muy complicado tenerlo. Es decir, ha cambiado un poco el país en ese sentido, ¿no? Sí, se ha avanzado, ha sido paso a paso, y creo que eso se lo debemos muchísimo al movimiento feminista, que es un movimiento que también estuvo presente en el 68, que estuvo también presente en el movimiento del 67 en la Unison, y que sigue presente, sigue vigente, y vemos cómo las estudiantes exigimos a las autoridades universitarias que queremos que se respeten nuestros derechos civiles, nuestros derechos humanos, nuestros derechos políticos. Creo que hay un descontento muy grande de parte de las estudiantes a nivel nacional. Estuve hace una semana, de hecho, platicando con compañeras de la Universidad de Guadalajara, con compañeras de la Universidad de Aguascalientes, y vemos que el acoso, el hostigamiento sexual, el abuso sexual, entre otras violencias de género, se repiten una y otra vez. Esto es de manera sistémica. Entonces, pues al final las universidades están dentro de una sociedad que reproduce estos comportamientos pues misóginos, estos comportamientos machistas. Entonces creo que relacionándolo con la pregunta anterior, creo que hay un descontento muy grande de parte de las estudiantes, de las alumnas, con las universidades, porque no se sienten seguras, porque no se le brinda a las estudiantes ese ir en la noche caminando a la universidad y saber que no te va a pasar nada. Hay muchos reportes sobre ello, de que no sabes si vas a ser escuchada realmente, que no sabes si te van a atender con perspectiva de género, que te van a atender en marco de los derechos humanos, que te van a garantizar tus derechos generales como víctima. Incluso se hizo un ejercicio, Guillermo, recordarás, ahí mismo en la Universidad de Sonora, donde en el marco precisamente de una conmemoración en contra de los abusos, del acoso sexual hacia las mujeres, hicieron un ejercicio bastante interesante, las propias féminas, de cómo eran acosadas, y a través de mensajes que colocaban de manera anónima en un espacio de la Universidad de Sonora, y se notaba realmente que era algo del día a día, pese a la distancia, pese a que se ha avanzado en el tema, pero sigue ocurriendo todavía el acoso hacia las estudiantes. Así es, y ese tipo de acciones como la que me resulta que Sheila estuvo muy involucrada en ese asunto, nutren movimientos como el del 68, el 67, nutren el hecho de que hay personas queriendo decir algo, estudiantes queriendo decir qué es lo que están sintiendo o viviendo. Imagínate que no se hubiera hecho esos tendederos del acoso que se hicieron, que se replicaron por toda la universidad en diferentes departamentos. ¿Cómo hubiéramos puesto sobre la mesa ese tema que no se ha hablado en un buen tiempo o que no había estado tan detallado? Y después de eso hubo acciones en las cuales se tomaron las cartas correspondientes por parte de las autoridades universitarias para resolverlo o para mínimo tratarlo y hablarlo. Creo que ahí es donde yo creo que actualmente, ahorita preguntabas que sentimos que un estudiante hoy se siente seguro o escuchado. Creo que a diferencia de hace 50 años, sí hay una apertura mucho más amplia de poder decir lo que opina uno, y que la repercusión que puede tener tal vez por redes sociales, por imagen, porque sea, hace que se trabajen las cosas y que se tomen en cuenta. Es un ejemplo en el cual
después de una manifestación por parte de un grupo de estudiantes que decían que reprobaron un acto o ciertas conductas, se tomaron acciones y hubo una respuesta, un efecto positivo, que fue en este caso el hecho que se empezara a hablar de un protocolo de género, que se empezaran a tomar acciones con diferentes trabajadores, entre maestros. Cosa que no se hacía antes. Que no se hacía antes. Entonces, creo que los movimientos ahora tienen una cabida mucho más, tal vez, efectiva en cuanto a la inmediatez, sin la necesidad de hacer a lo mejor algo tan triste como el que pasó hace 50 años. Exactamente, hace una caja de resonancia, ha cambiado en ese sentido. Así obviamente también apoyado con las redes sociales, que han venido a cambiar drásticamente ya también la forma en cómo nos comunicamos. Vamos a ir a una pausa, si les parece. Vamos a regresar en este segundo bloque de Encuentro de Ideas para ver en qué es lo que luchan. Sabemos los ideales, los principios básicos de la lucha del movimiento estudiantil de 68, pero ahora los universitarios, ¿cuál es su lucha actual? Vamos a regresar con ese tema después del corte aquí en Encuentro de Ideas. Seguimos en esta emisión de Encuentro de Ideas. Saludos a la gente que nos ve el sábado de la retransmisión en cadena estatal. Saludos a la gente que nos ve a través de Canal 5, Canal 9, en todo el sector noroeste y sur del estado de Sonora. Y aquí obviamente aquí en Hermosillo a través del 12.1 televisión abierta, 112 y 1112 de cable. Estamos hablando de los nuevos liderazgos universitarios aquí en Sonora, a 50 años de distancia de lo que fue los hechos terribles, la matanza de Tlatelolco del movimiento estudiantil de 1968. Ya supimos, y ahorita lo que platicábamos aquí en Encuentro de Ideas en el primer bloque, los ideales y cuáles son más o menos los que se mantienen todavía a 50 años de distancia. Pero yo te quisiera preguntar, Eberto, ¿por qué luchan los jóvenes actualmente? Sobre todo ahí en la universidad que tú estás representando en estos momentos. Bueno, creo que por lo que más ahorita se están manifestando mis compañeros, pienso que es por una mejor calidad de estudio, ¿no? Como bien se sabe. También mejores situaciones al momento de trabajar en las instalaciones. Necesitamos una mejor instalación, necesitamos se pelea una mejor calidad de estudio. Obviamente con buenos docentes se tienen buenos alumnos, y eso habla muy bien de las universidades. El UES tiene muy poco tiempo, apenas sigue creciendo a comparación de lo que es su hermana, la Unison. Va creciendo bien, le falta mucho todavía, pero pienso que con ayuda de los compañeros, de las sociedades, con los directivos de la unidad, se puede hacer algo muy bien. ¿Cambió mucho de ser CESUES a UES? Es decir, ¿sí se notó un cambio? Hubo un cambio bastante grande, la verdad. Como cosas buenas, cosas malas, pero pienso que sí se ha visto una gran diferencia. Perfecto. Sheila, en tu caso, ¿cómo ves tú a los universitarios ahí en la Unison, los búhos? ¿Cuál es la lucha de ellos en estos momentos? Creo que hay muchas luchas y son, la verdad, que te pones a observar cuando se organizan, y la verdad que te emociona mucho, te llena mucho verlos, sentir esa vibra, ¿no? de los estudiantes y las estudiantes uniéndose por una causa. Creo que luchamos por que se mejore siempre la educación dentro de las universidades, dentro de la Universidad de Sonora, que se mejoren los planes de estudio, que se mejoren las instalaciones, que se mejore todo el entorno universitario en la cuestión que sea para el desarrollo de los estudiantes y las estudiantes. Creo que pues el tema, creo que también se lucha mucho por que se implemente ya un protocolo para la atención a víctimas de violencia de género, que es una lucha que es colectiva de parte de muchas mujeres dentro de la universidad que han estado haciendo hincapié porque esto suceda ya, porque es urgente, porque vemos que hay muchos casos que atender, pero que se necesita un protocolo y que sobre todo que se necesita también autoridades que manejen la perspectiva de género, porque no sirve de nada hacer un protocolo si no hay autoridades que sepan cómo implementarlo en marco de los derechos humanos. Y pues creo que también se lucha por la democracia. Creo que hemos visto que también en la universidad se han abierto estas mesas de diálogo, que son súper importantes,
y pues creo que esos 3 puntos podría decir. Sí. El tema político, por ejemplo, ahí, Guillermo, ¿sí están interesados los universitarios por la política y porque se haga buena política aquí en Sonora y en México? Sabes que nos pudimos analizarlo en la pasada elección que hubo, donde la participación de los jóvenes era, yo creo que, mucho más visible que en otras ocasiones. Tuvimos a jóvenes interesados que se documentaban más incluso y leían diarios o leían las redes sociales, y era interesante ver cómo comentaban la situación, cómo ver a los jóvenes sí tenían interés en participar. Nos tocó verlos en diversos eventos que se hacían con esta temática, participando en las encuestas. De hecho, como Sociedad de Alumnos lanzamos una consulta al respecto para saber qué opinaban los jóvenes, y en los resultados pudimos ver que sí había un interés de la población, porque obviamente cada vez la información llega mucho más sencilla a los jóvenes y a los estudiantes, y de esa forma uno dice qué es lo que puede aportar a lo mejor a la sociedad, y creo que uno al tomar una decisión está aportando algo en ese caso, y los jóvenes están en esa sintonía. Si hay un interés mayor y si hay una participación, lo vimos en estas elecciones, que es una de las elecciones con mayor participación en la historia. Entonces, exactamente, y también en ese sentido una juventud más documentada, más informada, que también hace que no la puedan engañar fácilmente. Exactamente, y que cada cosa que se presenta la piensa y la analiza y la revisa 3 veces en muchas ocasiones. Hay ocasiones en las que lamentablemente sí hay gente que se va por el camino de, me dijeron una vez, ya lo creo y no investigo, pero hoy en día al alcance no tenemos 2 canales de televisión, tenemos una variedad de canales, tenemos de periódicos, podemos revisar el periódico de aquí como el de España en la mañana, y podemos revisar un portal de internet que está ahorita en Nicaragua, y luego podemos revisar el que está en Canadá, no hay problema. O sea, las opciones son muchas al momento de querer documentarse, que es algo que no existía hace 50 años, que era algo más oficialista, y hoy en día podemos trabajar con eso como estudiantes, investigar cuáles son las cosas, y hoy en día como estudiantes hay mucha información. Uno como estudiante puede entrar a la universidad y ver cuál es el presupuesto, cuánto se asignó a su departamento, a su carrera, y puede ver cómo se ejecuta. Entonces eso también tiene que ver mucho con la capacidad de poder recibir la información y ver en qué se está utilizando el recurso que es para la educación. Sí, exactamente. Transparencia, rendición de cuentas, que se gaste bien, que no haya corrupción. Me imagino que también son temas obviamente que están ustedes muy pendientes en cada uno de sus espacios. Vemos imágenes de diferentes movimientos, por ejemplo, estas son imágenes de lo que fue el 2 de octubre de este año, 2018, como hubo muchísimos jóvenes, obviamente, que estuvieron presentes en lo que fueron las marchas, en las movilizaciones, todo en materia del recuerdo de los 50 años de la matanza de estudiantes de Tlatelolco. Y yo les preguntaré a ustedes, Eberto, si me permites, ¿cómo creen, cómo va ahorita la generación de ustedes que están ustedes aquí representando, que van a ser recordados ustedes a futuro? ¿Cómo les gustaría que lo recordaran los jóvenes, no sé, vámonos 50 años más para adelante, del 2068? ¿Cómo les gustaría que lo recordaran ustedes? Bueno, yo pienso que esta generación ha destacado mucho por su participación, más que nada, ¿no? Creo que antes se tenían muy mala reputación los jóvenes por su falta de interés, que en verdad, como ya dijo mi compañero, nosotros nos podemos informar. Ahorita se puede informar la gente fácilmente moviendo un dedo con el celular. Entonces pienso que nosotros hemos movido un poquito esas cosas al momento de participar en acontecimientos como estos. También cuando se mostró mucho interés por parte de los jóvenes fue lo del terremoto que sucedió hace poco allá en Ciudad de México. Se vio participación de los jóvenes, demostramos que en verdad tenemos interés por lo que sucede en nuestro entorno, y pienso que más que nada eso, o sea, nuestra participación, que nos estamos haciendo notar ante muchas situaciones que están ocurriendo día a día, tanto localmente como en nuestro país o a nivel mundial. Los jóvenes se han destacado últimamente. Perfecto. Vamos a hacer una pausa. Voy a quedarme contigo, Sheila, regresando de la misma para que me platiques precisamente cómo te gustaría que fuera recordada la generación que ustedes aquí están representando, igual contigo, Guillermo. Vamos a hacer una pausa y más adelante también el siguiente bloque, un poco más amplio obviamente para entrar más a la plática, le vamos a presentar esta entrevista que tuvimos con René Manning,
en este caso, en el sentido sobreviviente de la matanza de Tlatelolco en 1968. Platicamos en Noticieros Televisa Sonora con él y vamos a tener esa entrevista, un extracto de la misma, para que usted observe lo que fue en ese momento y sobre todo movernos, insistimos con este tema, lo hemos mencionado en algunas ocasiones, movernos a la reflexión de lo que lucharon aquellos jóvenes, por lo que hoy en estos momentos tenemos un país de más libertades, no las suficientes obviamente, pero ya un poco distinto a lo que tuvieron que tocarles o ellos vivir en ese entonces, en el 68. Vámonos a pausa, estamos en Encuentro de Ideas. Seguimos aquí en Encuentro de Ideas, gracias a la gente que nos está viendo en estos momentos a través de la multiplataforma digital en Televisa Sonora, en redes sociales, en YouTube, Facebook y Twitter, y a la gente que nos sigue de la manera tradicional a través del cable y de la tele abierta. Gracias por vernos como siempre todas las noches en jueves y los sábados en la retransmisión. Estamos platicando con los nuevos liderazgos universitarios aquí en Sonora, a 50 años ya de lo que fue la matanza allá en Tlatelolco en 1968, el movimiento estudiantil de aquel entonces. Y le preguntaba a los muchachos y le toca el turno a Sheila, ¿cómo te gustaría que fueran recordados ustedes, Sheila, 50 años, así como estamos de 50 años de distancia del 68, 50 años más adelante, en el 2068, ¿cómo te gustaría que fuera recordada esta generación? Creo que me gustaría mucho que fuera recordada como una generación reflexiva, que se cuestionaba todo. Creo que eso es un legado también de los estudiantes y las estudiantes del movimiento del 67, del 68, que nos dejaron esa conciencia de clase que nos permite cuestionarnos las problemáticas que están a nuestro alrededor, que muchas veces se encuentran ocultas, que muchas veces se encuentran normalizadas y que se encuentran legitimadas de una u otra forma, pero que perjudican, ¿no? A ciertos grupos de personas, como en el caso que muchas veces nos perjudican a nosotros, a los grupos de estudiantes. Entonces creo que en lo personal me gustaría mucho que fuera recordada así como una generación que se cuestionaba todo, que reflexionaba y que no solamente se quedaba en esa reflexión, sino que también hacía algo por incidir para subsanar eso. Tú, Guillermo, ¿qué opinas? Yo creo que esta generación me gustaría y creo que va a ser recordada como la generación que volteó la tortilla, que abrió los ojos y se dio cuenta que para hacer algo necesitaba nada más del otro, que se dio cuenta que a través de redes sociales podía hacer todo un movimiento para rescatar personas después de un sismo, después de una tormenta. Creo que la solidaridad es algo que ha marcado mucho esta generación y la empatía. Y que de alguna otra forma se ha ido introduciendo más y más en el ADN y en la forma en que nos relacionamos. Pero creo que eso es parte importante de esta generación. Esa empatía que está creando, que tal vez mucho tiempo no tuvimos o no hemos trabajado, creo que está dándose y creo que sí me gustaría que se recordara esta generación. Como la generación que se dio cuenta que la mejor forma de salir adelante era ayudando al otro. Ahí hay algo que dijo Alberto y ahorita lo confirmas tú, Guillermo, el asunto de la solidaridad en momentos apremiantes. En el caso del país, lo que ocurrió hace un año con el sismo en la Ciudad de México, allá en el centro del país. Y ahí los millennials, la generación, las nuevas generaciones salieron adelante, fueron los que salieron a las calles a apoyar, a ayudar, sin importar horas, sin importar el momento, circunstancia social y demás. Pero se creó, y yo creo que se creó de mala forma, de mala leche, como mencionan mucho, que los millennials de esa generación son muy apáticos y ahí quedó todo lo contrario demostrado, Guillermo. Es que ahí se demostró que sí tenemos interés como jóvenes, como estudiantes, de participar, pero a lo mejor las formas que había o los canales no eran los adecuados. Uno podía ver en Instagram a gente en la Ciudad de México diciendo, oigan, yo estoy aquí y se necesita esto, esto y esto. Y otros jóvenes entendieron el mensaje perfectamente y así era como se replicaba. Tal vez el canal era no era el idóneo antes para pasar la información. Y otra cosa es que no estábamos todos empáticos, pero ahí ¿qué pasó? La solidaridad o la empatía, pues sí tentó en todo el corazón de la gente y dijo, ¿sabes qué? Yo también quiero ayudar y colaborar. Y se demostró qué es lo que se puede hacer. Se hicieron colectas masivas a nivel federal, incluso internacional. Llegó muy lejos esto, gracias a que había un interés de parte de los jóvenes y de los estudiantes y de la sociedad.
Y como esto puede haber también gente que se solidarice con el tema del feminismo, gente que solidarice con el tema que tenga que ver con la inclusión, LGBT, con todo. Creo que también ahí depende de saber escuchar correctamente qué es lo que le interesa o apremia a los jóvenes o a los estudiantes. Veo marchas, veo protestas, veo activismo muy importante en estos momentos en la Universidad de Sonora, en la Universidad Estatal también, en instituciones, como el caso del ITH, UTH también. Y es muy padre que ya se ha diversificado los temas, ¿no? Porque antes era únicamente, por ejemplo, huelgas y demás, pero ahora la cuestión de diversidad sexual, el tema también de la equidad de género, es padre eso, ¿no? Que haya también el interés, pero ¿qué tanto es el interés? ¿Sí de la gran comunidad universitaria, sí todos les gusta participar o sí hay algunos todavía que son apáticos, Sheila? Pues yo creo que la universidad es muy diversa. Pero yo creo que sí hay un gran interés de parte de la comunidad estudiantil por participar. Vemos como dices, muy marcado el activismo. Han surgido en estos años muchos grupos activistas en la Universidad de Sonora. Nosotros estudiamos en la División de Ciencias Sociales y en lo que respecta, me tocó ver en mi carrera que surgieron muchas colectivas, que surgieron organizaciones de estudiantes que estaban preocupados por problemáticas de medio ambiente, por problemáticas de género, por problemáticas sobre la diversidad sexual, sobre todos estos temas que antes no se mencionaban, no se ponían en la mesa, no se visibilizaban. Entonces he visto muy marcado sobre el activismo dentro de la Universidad de Sonora. Y creo que sí hay muchos estudiantes y muchas estudiantes que sí están listas y listos para participar en lo que se tenga que hacer. Y se vio, de hecho, Guillermo menciona lo de las colectas. Lo vimos el año pasado cuando el Consejo Estudiantil de Sociedades de Alumnos hizo una convocatoria para hacer una colecta a nivel universitario, y hubo muy buena recepción. Entonces ahí lo vemos reflejado. Se ve reflejado en ese tipo de movimientos. Ahí en la Universidad Estatal de Sonora también tengo conocimiento de muchos clubes ecológicos, por ejemplo, activismo de muchos tipos, Everton. Sí, la universidad se destacó mucho por ese aspecto medioambiental. Sí. Hay grupos como Actúes, hay grupos como las sociedades de alumnos de ecología, de ambiental, que tienen sus proyectos ambientales, pero no solo también destacan por ese aspecto ambiental, ¿no? También en lo social también se prestan mucho. Cuando fue lo del terremoto, somos pocos alumnos todavía, ¿no? A comparación de otras instituciones, pero aún así logramos colectas muy grandes. Mandamos camión repleto. Eso muestra el interés, ¿no? Yo creo que los alumnos se están prestando mucho, están mostrando su interés en participar en tanto aspectos ambientales, sociales, de todo tipo. Ya veo más movimiento, más presencia de estos movimientos por parte de la universidad. Perfecto, Alberto. Sheila, Guillermo, le voy a presentar ahora, si me permiten, y igual a nuestro público esta noche aquí en Encuentro de Ideas, esta entrevista que tuvimos con René Manning, como le platico, sobreviviente de la matanza de Tlatelolco en 1968, un hermosillense que le tocó estar ahí, en ese lugar, precisamente en este espacio, nos narra cómo se vivió, y con el apoyo obviamente gráfico de nuestro productor Luis Delgado, se logró crear este material, realmente este documento gráfico muy importante, que creo que vale la pena escucharlo, sentirlo sobre todo, y movernos a lo que sintió René y toda la gente que usted va a ver en ese momento. Esto es lo que ocurrió la tarde de aquel 2 de octubre de 1968. Ahí estuve en el edificio Chihuahua, en el cuarto piso. Llegamos ahí un amigo y yo, Fernando Leiva, que estábamos en un grupo llamado Los Chipis. Era un grupo de rock de aquí de Hermosillo, pero allá funcionaba en México. Y fuimos ahí al edificio Chihuahua, y estábamos ahí porque íbamos por unas amigas para irnos a comer y al cine y después a cenar. Por ahí era la cosa. Y ahí nos atrapó la balacera. Por ahí de las 6:30 de la tarde ya no pudimos salir. Y no salimos, ya nos íbamos, y curiosamente a Fernando se le cayó un botón de su saco
y una de las amigas nuestras se lo empezó a coser, y esos minutos de coser el botón nos hizo quedarnos ahí, que si no abajo nos agarra la balacera. Estábamos viendo por la ventana, que no era muy grande, apenas cabíamos 2, 3 personas cuando máximo, la ventana de la sala que daba a la explanada de la Plaza de las Tres Culturas, y Fernando me dice, mira, están entrando soldados por acá, y vi un helicóptero que pasaba, y luego vi por mi lado izquierdo, que es para donde estaba el cine Tlatelolco, y de allá entraron más soldados, y el helicóptero daba vueltas y aventaba las luces de bengala, y al rato ya se oyeron los disparos y la gente caer. Yo pensaba que eran balas de goma, y le dije a Fernando, oye, han de ser balas de goma porque veo que la gente cae. No, me dijo, ni madres balas de goma, son balas de verdad. Me dice, ve la sangre, y sí, ya me fijé, y sí se veían manchas de sangre en el piso, a pesar de que estábamos en el 4º piso, pero pues alcanzas a ver perfectamente todavía eso. Ahí donde estábamos nosotros, pues sí, nosotros éramos visita, y quienes vivían ahí era una familia de la señora con sus 3 hijos. La hija mayor se llama Tere Ruiz, y los hijos, pues la verdad ya no me acuerdo, pero eran menores de edad los dos. Y ella y su amiga Ana Elisa Rebolledo, que ya falleció, es de Mexicali, estudiaban en la escuela femenina, estudiaban publicidad. Y ahí estábamos nosotros cuando ocurrió lo que te digo, que veíamos desde el 4º piso, y que Fernando me jala del cuello por detrás y nos vamos hacia atrás, porque en ese momento Fernando se fijó que una de las tanquetas apuntaba hacia el edificio, y por si las dudas me jaló, y en ese momento que me jala entraron las balas de la tanqueta y pegan en la pared, y por la ventana entran y rompen las tuberías que pasaban por el techo de ese departamento, que esas tuberías, por lógica, son las tuberías de agua del departamento de arriba, y por lo mismo nos fuimos a guarecer a la última recámara que daba del lado opuesto de donde estábamos nosotros, o sea, hasta atrás. De ahí nos mantuvimos bastantes horas, por ahí de las 1:30 de la mañana, 2 más o menos, llegaron a tocar la puerta, pero eran los del batallón Olimpia, los que traían el guante blanco en la mano izquierda. Ellos son los que obligaron a la señora, la dueña, a que abriera la puerta del departamento. Y cuando ya la abrieron, nos pidieron de favor que nos formáramos hombres en una fila, las mujeres en otra, y los niños se los llevaron para otra parte, no sé hacia dónde, pero los sacaron del departamento. Después sacaron a todas las mujeres en una fila, y después nos sacaron a nosotros, pero en caso a Fernando lo separaron de nuestra fila, y ya no supe. Había 2 escaleras para bajar, y había 2 elevadores, o hay 2 elevadores, y todavía hay dos escaleras. A Fernando se lo llevan por otra parte, y ya no vi, se me perdió. Y a nosotros nos bajan por toda la escalera, inundado todo aquello por el agua que salía de las tuberías de los departamentos. Y nos bajan hasta la planta baja. De ahí es la foto donde aparezco yo, empapado, que ahí puedes notar la mitad de mi ropa está mojada por estar pecho tierra allá arriba del departamento. Cuando vamos ahí es el inicio apenas del pasaje que te lleva hasta afuera del edificio, pero ese recorrido es largo porque están los 2 elevadores y está la otra escalera. Entonces salir caminando por ahí, me empecé a fijar yo en el agua para no resbalarme con mis muletas, porque yo sufro polio desde los 9 meses de edad, y para no resbalarme me iba fijando dónde las apoyaba, pero también iba viendo que el agua se veía más turbia, rojiza, y era de unos cuerpos que estaban a un lado de mí, por el lado izquierdo, pegados casi a la pared.
ahí estaban apilados unos cadáveres. Así la narrativa de René Manning, y así lo sintió precisamente, así lo recuerda como si fuera ayer. Y le platicaba, comenzaba, seguía con la plática con René y le preguntaba si les dejó secuelas este asunto de la matanza de estudiantes de Tlatelolco, y él menciona que no, que ha salido adelante y que ahora le preocupa más la inseguridad que se vive, por ejemplo, aquí en Hermosillo, con las balaceras, con las situaciones que hemos visto en materia, en hechos recientes, que le preocupa más su familia en estos momentos que lo que él vivió, le tocó vivir allá en Tlatelolco. Obviamente un documento valioso, el simple hecho de tener un testimonio de una persona que estuvo ahí en ese lugar. Sheila, te vi muy conmovida precisamente con esas imágenes muy duras, ¿no? Y sobre todo ponerte en la piel de ellos, de los estudiantes, y verlos ahí tendidos, nos mueve muchísimo la reflexión. Sí, tratados como si fueran criminales, tratados, no hay, bajo ningún argumento puedes asesinar a alguien, bajo ningún argumento puedes asesinar estudiantes, no importa cuántas personas hayan salido en aquel tiempo a justificarlo, a tratar de poner excusas. Creo que no hay ninguna excusa, ni una sola. Y es muy lamentable, es un hecho tristísimo en la historia de México, de que se asesinaron a estudiantes, que todavía no se sabe la cifra real, y que muchas cosas turbias que sucedieron. Muchísimo. Y en ese caso, Guillermo, ¿cómo evitar que pueda volver a ocurrir algo como el caso de Tlatelolco, que a fechas recientes vimos algo similar, si no es que es igual al caso de Ayotzinapa, que también fue con estudiantes, con normalistas? Bien, creo que hoy en día ha cambiado un poco en el aspecto en el que la información viaja mucho más rápido. Hace 50 años obviamente podías monopolizar y controlar la información, pero hoy en día nos dimos cuenta también con lo que pasó pues, con Ayotzinapa y con todo, pues la vuelta que le dio al mundo y los alcances que tiene. Creo que incluso ya cualquier acción de este tipo puede ser mucho más reservada. Creo que hoy en día también la gente debemos tener como estudiantes formas de saber cómo hacer, al manifestarnos también elegir los ideales que buscamos, elegir los correctos, no dejarnos tal vez llevar por ideales que tal vez no sean tan valiosos o tan merecedores de que hagamos un movimiento. Creo que también es responsabilidad de nosotros estar bien informados siempre como estudiantes y ver que esta tragedia no debe repetirse y que debe de ser, yo creo que un punto crucial, un parteaguas en nuestro país, que en ese entonces ya se ha visto en otras partes del país, ¿no? En los 60 hubo movimientos estudiantiles en Francia, en Estados Unidos, en Alemania, y en México ya habían habido desde el 61 en diferentes estados y aquí en el 67. De hecho, hay una conexión interesante en el aspecto en el que Díaz Ordaz se reunió con la Federación Estudiantil Sociedad de Alumnos en el 67, en Mexicali, y Díaz Ordaz lo que les dijo fue, pues yo no estoy al tanto de toda la información, pero yo los incito a que solucionen las cosas y se arreglen. Posteriormente, meses después, semanas después, la Universidad de Sonora tenía militares por fuera y gente apuntando a la puerta de la institución, ¿no? Eso yo creo que fue un antecedente y que nos habla de pues, cómo han cambiado las cosas. Imagínate, hoy en día viéramos militares dentro de la Universidad de Sonora y que creo que el panorama es muy diferente a como era hace 50 años. La verdad, yo sí creo que la oportunidad de expresar nuestra opinión es un poco más libre que hace 50 años y que también hay formas diversas de hacerlo, ¿no? Más pacíficas, que también pues, protegen también a los estudiantes, que es lo importante aquí, yo creo que la integridad estudiantil. Aquí ya se puede hacer diálogo, debate y sobre todo que los tomen en cuenta los universitarios, Eberto, en la toma de decisiones, y sobre todo ahorita lo que platicábamos, el asunto de que ustedes ya están obviamente más documentados, más informados. Eso también les da muchas herramientas y armas para exigirle a las autoridades que a final de cuentas estamos pagando impuestos para que ellos nos cuiden, velen por nuestra seguridad y por situaciones incluso como un principio básico, como es el caso de la educación. Correcto. Pienso, todavía ando. No te preocupes. Sí, la situación ahorita actual ya nos permite
una conversación más tranquila, estamos siendo escuchados, aún necesitamos todavía mejorar eso, ¿no? Que no solo nos escuchen, que se hagan las cosas correctamente. Si van a escucharnos, que se tomen esas medidas, que se realice lo que se debatió. Entonces, como alumno debemos de exigir, obviamente, cualquier joven debe exigir, es su futuro, somos el futuro de México y tenemos que estar preparados, ¿no? para poder seguir ir mejorando este país. Entonces, pienso que, no sé cómo decirlo, todavía nos falta mucho, honestamente. La comunicación ahorita nos está favoreciendo, podemos, como ya mencionaron, podemos comunicarnos, tener datos relevantes de cualquier situación, no como hace 50 años. Entonces, yo pienso que lo que se debe hacer es tomar las cosas tranquilos, no dejarse llevar, mal influenciar, más que nada, y recordarnos todo lo que está atrás de nosotros. Hemos tocado mucho el tema de las redes sociales y creo que es la nueva forma incluso para hacer activismo, Sheila. Incluso hay muchos que son muy activos a través de redes sociales y es ahí donde se basa un poquito lo de la mala fama de esta generación. Son muy activos, protestan en Twitter y todo y demás, y al momento de ya llamarlos a la acción, en algunos casos, no estoy generalizando obviamente, pero ahí es cuando viene el problema. Únicamente son activistas de redes sociales. ¿Qué opinas, Sheila, cuando te dices ese tipo de conceptos? Yo pienso que hay perspectivas muy duras con respecto a nuestra generación. Creo que hay mucha gente que siempre opina que nuestra generación no se mueve, que nuestra generación no se organiza, y esto no es cierto. Lo vemos una y otra vez en diferentes universidades, cómo los estudiantes sí se organizan, y vemos obras como un sociólogo, Manuel Castel, que habla de la importancia de las redes sociales, cómo estas han sido una herramienta fundamental para mejorar la organización, la comunicación, de mantener la privacidad y la seguridad de quienes están involucrados en los movimientos. Pero yo creo que hay muchas perspectivas muy duras con respecto a esta generación, que al final son falsas, que esta generación no es una generación desinteresada, es una generación que sí está interesada, que usa las redes sociales y que también sale a la calle y sale a protestar. De hecho, me acuerdo que cuando pasó en la UNAM esta problemática de los porros, era impresionante la marcha y la cantidad de jóvenes que había ahí, gritando que fuera porros, que gritaban "vivas nos queremos", que gritaban que querían seguridad dentro de la universidad, entre otras consignas que cantaban, que hablaban, que gritaban. Entonces yo creo que es una falsa concepción alrededor de esta generación. Y le quería preguntar eso precisamente. Ahorita mencionaste el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha ocurrido también en otras universidades a nivel nacional. ¿Se interesan los jóvenes por lo que pasan en otras universidades? Es decir, ¿existe comunicación? ¿Cómo se cuidan? ¿Cómo es el contacto que tienen, por ejemplo, como presidente ahí, Guillermo, con otras universidades? Si es que requieren, por ejemplo, una sociedad de alumnos en Chihuahua que está con una problemática, ¿cómo llega la solidaridad desde Sonora en tu puesto, por ejemplo, tu cargo que representas? Bueno, existe actualmente en México algo que se llama la CONEM, Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos. Ajá. Ahí están representadas las universidades autónomas de cada estado, ¿no? Sonora forma parte, el Consejo Estudiantil de Sonora forma parte, el representante soy yo, y ahí tenemos periódicamente sesiones y asambleas donde nos juntamos los presidentes de cada universidad de todo el país y ponemos sobre la mesa las problemáticas tanto de presupuestales como de seguridad, de problemas con discriminación, cualquier cosa que está, y se trabaja en eso. De hecho, la idea aquí es hacer sinergia, estamos trabajando en hacer cosas y proyectos que puedan beneficiar a los estudiantes de todo el país, y hay una conexión y ya tenemos un lazo de trabajo. Hace una semana fue la última reunión en la ciudad de Guadalajara. De hecho, la Universidad de Sonora actualmente somos los representantes de la zona norte, se divide en 4 sectores esta organización, y que como secretario regional norte, porque la idea aquí es
unir esfuerzos y que exista esa empatía, que exista esa relación. Sí existen, tanto y en la localidad también. Aquí te puedo comentar que el representante estudiantil de la UES conoce al del ITH y al del Unison y a las escuelas de paga, y tenemos proyectos en conjunto, hacemos sinergia, porque al fin de cuentas todos estamos en el mismo tenor. Somos estudiantes que nos estamos forjando para ser profesionistas en un futuro y brindar algo a la sociedad. Y en un futuro, no importa de qué escuela sea, si tú vienes de acá, al final de cuentas, en 3 años, 4 años, 5 años, todos vamos a ser ciudadanos y vamos a estar compartiendo. A lo mejor somos vecinos, no importa la universidad, lo que somos es ciudadanos y somos estudiantes que vamos a aportar algo a lo mejor a nuestro estado y a nuestro país, que es lo que queremos ser. Entonces, la sinergia sí existe ese trabajo, que yo creo que es mucho más sencillo hoy en día que en otras ocasiones por la facilidad de las tecnologías, ¿no? Muy bien, exactamente. Insistimos con el tema de las redes sociales y la misma tecnología. Estamos llegando ya a la recta final de Encuentro de Ideas. Nos quedan muchísimos temas todavía aquí, precisamente aquí en el tintero. Yo les quiero agradecer a los tres que hayan estado con nosotros esta noche. Yo creo que vale la pena hacer un segundo Encuentro de Ideas para seguir escuchando y sobre todo las problemáticas que existen en estos momentos aquí en nuestro entorno estudiantil, y también para que sea un foro para ustedes, precisamente para que la gente los escuche, así como lo han escuchado a través de cada uno de sus activismos que realizan, y que les agradezco mucho que sigan alzando la voz, y ojalá que nunca los calle nadie, que sigan alzando la voz en nombre de los estudiantes a los cuales están representando. Eberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Un placer acompañarlos. Gracias Eberto. Sheila, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Igual para ti, Guillermo, muchísimas gracias. Gracias, Gary. Como decimos nosotros, búho, levanta tu voz. Exactamente. Que nadie calle los estudiantes, nunca más, nunca más. El 2 de octubre nunca se nos debe de olvidar, Ayotzinapa tampoco, nunca más ese tipo de circunstancias hacia los estudiantes. Gracias por vernos esta noche en Encuentro de Ideas.